Apuntaron los mercados. Me acompaña aquí en el estudio, estamos platicando muy animados de un tema realmente interesante. Marisol Fernández, directora general de Redes, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú qué tal? Muy bien, hay un tema buenísimo que nos vas a platicar hoy, que es justamente el consumo colaborativo. Así es. Mira, el consumo colaborativo es un movimiento donde prima el uso de los bienes por encima de la propiedad, ¿no? Y reinterpreta la manera tradicional que existía de compartir, de rentar y de intercambiar bajo el espectro de las posibilidades que dan las nuevas tecnologías y las comunidades. Entonces, por ponerte un ejemplo, vemos continuamente que está surgiendo este tema. Si tú tienes un coche y no lo vas a utilizar un día determinado, lo puedes poner al servicio de otras personas que quieren utilizarlo y cobrar y rentar tu coche en ese momento. Ecobici, por ejemplo, es un ejemplo de consumo colaborativo. O Carrot, justamente el otro día me llegaba un mensaje de la Ecobici y decía, complementa tus necesidades de transporte con Carrot, ¿no? Que son estos cochecitos que pues, no son de nadie, sino de quien los necesita utilizar a cambio, obviamente, de un precio. Claro, y esto se puede dar de C2C, o sea, de consumidor a consumidor, ¿no? Cuando tú estás haciendo un trueque o intercambiando entre particulares, pero también se puede dar de un negocio a un consumidor, ¿no? Que es el caso de Carrot, por ejemplo, es el caso de Cabify, que es tener un chofer por un tiempo determinado, es el caso de Airbnb. ¿En qué consiste esto? Si tú tienes una habitación en tu casa que no estás utilizando, puedes rentarla a un turista o puedes rentarla a una persona que la quiera ocupar por un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo que es interesante es que el consumo colaborativo desbloquea el valor oculto de los bienes y que no hace referencia solo a bienes, sino también al tiempo de las personas. Por supuesto, ¿no? Que eso me parece realmente un ejemplo y un modelo muy poderoso, porque ahora que me contabas, recuerdo mucho que en una explicación que yo leía de los bancos de tiempo, decían en España, no tienes empleo, ¿no? Pero ¿por qué no tienes empleo? Pues porque hay una empresa que ya te despidió, pero tus capacidades se disminuyeron, no. Las capacidades de tu vecino se disminuyeron tampoco. Entonces, ¿por qué cayó la productividad de España? Pues porque hay factores de medios de producción que cayeron, pero los elementos de producción que son el capital humano no cayó. Sí. Y entonces, pues dijeron, ahí está, ¿no? Es decir, hay necesidades que se tienen que cumplir de ambos lados, ¿no? Sí, que además es una alternativa muy interesante para el emprendimiento, porque lo facilita. Las empresas ya no tienen que poseer todos los bienes para prestar un servicio, sino que pueden utilizarlo por momentos, por periodos de tiempo y pueden rentarlos para ello, ¿no? Pero también es muy interesante ver cuáles son las causas que detonan o impulsan el consumo colaborativo. Una de ellas, sin duda, es la crisis, ¿no? En tiempo de crisis tienes que ser muy imaginativo y además la crisis transforma también el perfil del consumidor y lo que el consumidor está exigiendo. Otra, y que no es un tema menor, es problemas ecológicos no resueltos. Es decir, la vida útil normalmente de los bienes es mucho mayor al uso que le das. Claro. Entonces, el que tú extiendas la vida útil reutilizando los objetos o reutilizando determinados artículos resuelve un problema ecológico. Por supuesto, es el torrente de redes sociales y de tecnología ¿no? online que puedes estar utilizando lo facilita. Y luego el concepto de comunidad y de redes sociales que está en todas partes. Entonces, se conjugan todos estos elementos y empiezan a partir del 2010, pero con una intensidad enorme a partir del 2012, a surgir una cantidad de empresas en todos los ámbitos, transporte, turismo, servicios en general, que giran en torno al consumo colaborativo, ¿no? Y esto también es muy interesante como modelo económico ya en el agregado, es decir, el conjunto de personas que recurren a este tipo de modelos cambia la dinámica económica porque en muchas ocasiones el valor del dinero, el papel moneda, pues sale de la ecuación, ¿no? Así es. Y las transacciones tradicionales en donde una empresa abre su tienda, coloca su producto y hace promoción, etcétera, tiene que venderlo, desaparece. Se transforma, y por eso en tiempo de crisis el trueque se vuelve como un elemento que, bueno, después se sofistica, pero que al final es un intercambio o es un trueque. El otro día veía además un video del fundador de Airbnb, esta plataforma que te permite poner a disposición de otros usuarios habitaciones, y decía que cuando se le ocurrió esta idea, se la comentó a su mamá y le dijo que estaba loco. Claro, ¿no? porque que era una baby boomer, ¿no? Exacto, un vago extraño, ahí a tu casa. Pero lo curioso es que dice que se lo comentó a su bisabuelo y le pareció perfectamente normal. Y dijo que decía que en su época el trueque, el intercambio y la colaboración eran los elementos que generaban una construcción social. Entonces, él reflexionaba y decía, es que el consumo desmedido y la posesión de objetos se detona de manera fundamental después de la Segunda Guerra Mundial.
¿no? Los baby boomers demostraban su poderío con la adquisición de bienes, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú reflexionas, ¿no? Daba un ejemplo muy particular que es, tú tienes un taladro en tu casa y tu vecino tiene un taladro en su casa y así sucesivamente todos tus vecinos tienen un taladro en su casa y el de tu casa a lo mejor se usa en toda tu vida 30 minutos. ¿Me explico? Entonces, la vida útil del taladro es muchísimo mayor. Si fuéramos, o sea, si se desarrollara... Es un potencial desperdiciado. Exacto. Si se desarrollaran una serie de mecanismos de manera que hubiese un taladro por comunidad, ¿no? Sería mucho más eficiente. Ahora me has hecho acordar que a mí, cuando vivía en Estados Unidos, siempre me sorprendió el hecho de que nadie tiene lavadoras ni secadoras, porque en los edificios tiende a ser comunitario. Es decir, en tu edificio te dicen, pues ahí está el laundry room, el cuarto de lavandería, y prácticamente nadie en su casa tiene que tener una lavadoras. Exacto, ¿no? una lavadora, una secadora. El colectivo paga por ellas, a través de, obviamente, el servicio que brinda una empresa. Sí, pero es el mismo digamos, principio, el inicio del concepto, ¿no? Sí, es el mismo principio. Creo que la diferencia sustancial es que las tecnologías juegan aquí un papel fundamental, porque permiten que esto se haga de manera masiva y que conectes a personas que están en extremos. O sea, tú puedes contratar a un ingeniero que está en la India, por supuesto, ¿no? Y puedes contratarlo por 2 horas para que te haga un servicio determinado en un banco de tiempo que ya existe, ¿no? Entonces, efectivamente el concepto ya existía en unos países más que en otros, pero la tecnología y las comunidades vienen a transformar por completo el escenario, ¿no? Por supuesto, y hay un elemento importante de la reputación y que también nos demuestra que los seres humanos somos buenos en una parte por naturaleza, en términos de que estos modelos ya empiezan a funcionar de manera masiva y no vemos locos que llegó al sofá, por ejemplo, en el intercambio de casa, sí, o en el tema de los automóviles, etcétera, ¿no? Al final... Sí, a ver, evidentemente también hay un tema de contexto. Claro. ¿En qué ciudad estás? Sí, si lo estamos haciendo, a lo mejor tenemos una desconfianza natural que para un canadiense o para un suizo no tendría mucha lógica. Pero sí, si bien la confianza quizás sería la barrera que podría impedir que esto avanzase, también es cierto que vas creando una huella digital. Exacto. Entonces, al final vas calificando a los usuarios, te van calificando, vas teniendo una trayectoria, entonces eso se va disminuyendo, ¿no? Y todas estas plataformas también tienen una serie de candados de seguridad que evita que estas cosas sucedan. Pero efectivamente creo que la confianza sería el elemento superior, pero cada vez ya existen más herramientas para ir combatiendo eso. Pero yo sí creo definitivamente que es un elemento que está transformando el consumo y la economía de manera muy, muy importante, ¿no? Sí, será interesante ver además cuál es el porcentaje después de la actividad económica que estará transcurriendo por esas zonas que no necesariamente pueden ser reportadas por, como reportamos hoy, el PIB, etcétera, ¿no? Sí, que también al final acabará midiéndose, ¿no? Y acabará reportándose. Y estas mismas plataformas estarán dando una serie de indicadores. Pero sí lo que creo, y quizás como una conclusión para emprendedores y para empresas, es que hay una serie de recursos disponibles, ¿no? Que hay maneras de medir la seguridad de la transacción que te pueden permitir hacer muchas más cosas sin que tú tengas que invertir en determinados bienes o en contrataciones. O sea, que hay una serie de herramientas que están facilitando la actividad empresarial, ¿no? Además de como consumidor que tienes acceso a muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, y sin duda es un concepto muy interesante el capital guardado, el potencial de capital que hay guardado en objetos, en los armarios, por decir algo. Exacto. No te acordarás este libro de Hernando de Soto del Misterio del Capital, en donde hablaba cómo en América Latina pues hay un gran potencial de activos en las ciudades perdidas, porque no se pueden hipotecar propiedades que ya existen de facto. Y él proponía cómo eso podía ser un rescate. Y este concepto es el misterio del capital en el armario. En el armario, en el cajón. O sea, ¿cuántas películas de video has comprado y no has vuelto a ver? Yo le pido a nuestra audiencia que abra sus cajones y vea cuántos celulares. Y como la ley de Moore dice que cada 18 meses avanza, pues entonces se guardan cada 18 meses. Marisol, se nos acabó el tiempo. Está apasionante el tema. Muchísimas gracias. Como siempre, esperamos en 15 días que nos traigas otros temas interesantísimos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado.